Estábamos hablando acerca de la urgencia de poder reflejar el carácter de Jesús en nuestra vida, ¿no? Como hoy, en medio de estos tiempos, la iglesia del Señor necesita parecerse más a nuestro Salvador y a nuestro Señor Jesucristo. Y es imperativo que los hijos de Dios nos preparemos, nos capacitemos para poder salir y cumplir con la tarea que se nos ha sido asignada en estos tiempos para poder impactar al mundo conforme Dios así lo ha determinado. Entonces, madurar en el carácter santo es importante, pero antes de terminar justamente con esta enseñanza, estamos también llegando a un momento en el cual se celebra en la humanidad la Semana Santa, en el cual las personas religiosas y aquellos que creen también en Jesús se sienten más tranquilos, están más propensos, más sensibles a querer escuchar la voz de Dios y recibir de parte del Señor una palabra. Y el pueblo de Dios tampoco puede estar ajeno, los hijos del Señor tampoco podemos estar ajenos con relación a este mensaje que viene de parte de Dios. Y ustedes saben que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo duró un promedio de 3 años, y en esos 3 años se impactó de tal manera que dividió la historia en dos, en un antes y en un después. Y entonces, a partir de ese antes y a partir de ese después, es que comienza también nuestra historia. Se cumplían los tiempos y el plan de redención de parte de Dios para la humanidad estaba en marcha, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo comienza su camino hacia la ciudad de Jerusalén, donde cumpliría tal vez uno de los propósitos más esenciales, el que nació para ser sacrificado. Porque no tenía otro propósito. Por eso que Jesús se guardó, por eso que Jesús se preparó para llegar a este momento en el cual su vida tenía que ser entregada para que por beneficio de toda la humanidad y usted y yo podamos recibir la salvación que viene a nosotros como un estado de gracia. Y este acontecimiento ha sido tan importante que los 4 evangelios, ¿no?, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo narran y lo tienen ahí plasmado, y cada uno lo cuenta con una particularidad de acuerdo al autor. Pero el hecho es importante. Jerusalén, la ciudad donde iba a acontecer, donde Jesús iba a ser arrestado, donde iba a ser enjuiciado y donde iba a ser condenado a muerte. El gran libertador, el tan anhelado por el pueblo de Israel, llegaba a la ciudad como un rey. Y como un rey, había muchos que se iban a alegrar. Muchos iban a estar con gozo, con alegría. Con gozo y alegría. Veo a pocos acá hoy día, ¿no? Hemos venido a la casa del Señor y su palabra dice que el rey está viniendo. ¿Y cómo debemos de recibirlo? Con gozo y alegría. Pero, como en ese grupo de personas habían aquellos que se iban a gozar, había otro grupo de personas que era indiferente. Oye, ¿está viniendo Jesús? Ah, sí. ¿Y lo conoces? Sí, he oído algo de él. Sí, todo está bien. Pero, ¿no quieres que haga? No, así estoy bien, no te preocupes. Y había otro tercer grupo de personas, que eran los líderes religiosos, que la presencia de Jesús les molestaba, hasta el punto de poder sacar en su corazón el deseo de querer matarlo. Y entonces, en medio de esa coyuntura, llega Jesús a Jerusalén para ser, dice, nombrado Rey de Paz. Pero no venía como un rey común. Normalmente cuando usted ve que viene un presidente de Estado, un monarca, si vienen los monarcas de España, ¿cómo lo reciben en el aeropuerto, no? Seguridad, autos, de todo, alfombra, todo le ponen, ¿no? Con mucha pompa, dice, ¿no? Vienen. Pero cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, no lo iba a hacer de la misma manera. Así que ahí comienza justamente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta: el conocimiento de la palabra de Dios. Porque Israel anhelaba tener el encuentro con su rey libertador.
Pero la expectativa que ellos tenían era diferente a lo que Dios ya había dicho en su palabra. Por eso que no se entiende que Israel se haya molestado con Jesús cuando Él vino de una forma totalmente distinta a lo que ellos creían. Porque para eso vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Cuántos anhelan que el libertador llegue a su vida? Entonces vamos a ver si usted está en la expectativa correcta. Entonces Jesús vino con un propósito específico para que se cumpliera el plan y también lo dicho por el profeta Zacarías hace más de 500 años atrás en un tiempo específico de Dios. O sea, Dios dio una palabra profética al profeta Zacarías diciendo que después de 500 años el Mesías vendría, el libertador llegaría para poder dar esa libertad al pueblo de Israel que estaba en cautiverio. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces la palabra de Dios nos dice que ya Israel estaba atravesando un periodo de dominio extranjero y ellos eran pues sometidos. Pero la palabra dice: no estés triste, no estés angustiado. Lo primero que Dios nos pide a nosotros cuando haya un momento difícil es que nos dice: alégrate. Por eso es cuando los cristianos vienen a la iglesia y están así, yo digo: es que no hay conocimiento de la palabra de Dios. Porque estamos viniendo a tener un encuentro con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Y el Señor no quiere verte triste porque dice: si yo estoy aquí. Porque donde hay 2 o 3 en medio de nosotros, ¿quién está? Dios. Y Él te ha dicho: alégrate. Iglesia, alégrate. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor, ¿qué cosa es? Cuando usted está triste, ¿qué significa? Que usted está derrotado, teniendo al Señor de Señores de su lado y usted camina pateando lata, mirando el piso. Y no hay nada que a Dios le desagrade que los cristianos que no crean en Él y se llamen cristianos. Lo segundo que dice este pasaje es que no solamente dice alégrate, sino dice da voces de júbilo. ¿Y qué significa cuando da voces de júbilo? Que cuando algo extraordinario acontece en tu vida, tú no puedes estar callado. No vas a decir: hermano, Cristo te ama. No. Usted comienza a decir: hermano, Cristo te ama, mira lo que he hecho en mi vida, mira lo que puedo hacer en tu vida, mira lo que el Señor está obrando en este tiempo. Y eso es lo que quiere el Señor con la iglesia. Una iglesia dinámica, una iglesia que esté viva, una iglesia que esté gozosa, que esté alegre, que fluya en el conocimiento de la palabra de Dios en este tiempo específico. ¿Por qué? Porque el Rey de Paz ha venido a nuestra vida. Nuestro libertador, nuestro salvador está en medio de nosotros. Y entonces el ingreso a Jerusalén tiene un significado profético declarado por Dios. Y también, hermanos, es la muestra del plan perfecto de la redención para toda la humanidad. Entonces Jesús ingresaría a Jerusalén, porque así está escrito, hace más de 500 años atrás. Y lo haría, dice, como un rey diferente. ¿Por qué? Porque Él era diferente. Diga conmigo: diferente. Él no buscaba parecerse a otro. Él no se comparaba con nadie. Él sabía quién era. Y sabía para qué había venido. Sabía que había llegado su momento. Y que en medio de ese momento Él entraría a esa ciudad como un rey totalmente diferente. Diga conmigo nuevamente la palabra diferente. Porque no lo haría con carros, con pompas, sino dice de acuerdo al carácter, la esencia de la naturaleza del Señor. Mateo 11:29. La palabra de Dios dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo el Señor dice? Manso y humilde. O sea que Él no necesitaba presentarse en un gran caballo blanco, un gran carro, una pompa de Dios. No. En la simpleza, en la sencillez de lo que Jesús siempre representó. Porque teniéndolo todo, vino como si no tuviera nada. ¿Para qué? Para que tú lo tengas todo. Pero pastor, ¿cómo puede ser que yo lo voy a tener todo? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces, hasta ese momento de la historia, antes de la llegada a Jerusalén, ya algunas personas habían querido levantar a Jesús como rey.
Ya los movimientos políticos de aquel entonces, de los religiosos, querían que Él sea el rey, el gran libertador, pero Jesús decía, no, eso no va conmigo, y se iba por otro lado. Pero en esa ocasión específica, Jesús sí acepta que se le nombre a Él rey de los judíos, para presentarse en ese tiempo específico, en ese momento que Dios había determinado. Entonces, sí lo hace a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque Jesús vino a provocar. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué ha venido Jesús hoy día? A provocarte. Sí, a provocarte a ti, a provocarme a mí. ¿Pero qué? ¿El Señor ha venido a provocarme? Sí, ha venido a provocar, porque quiere que haya algo dentro de nuestra vida. Recuerden, hay 3 tipos de personas: los que se gozan, los que indiferentes y los líderes religiosos, o sea, los religiosos. Entonces, a partir de ese momento, entonces dice el Señor, hace que los religiosos que estaban en Jerusalén quieran matarlo. ¿Y por qué tenían que matarlo? Porque hace más de 500 años atrás el Señor dijo que era necesario que el Cordero sea sacrificado para la expiación del pecado de toda la humanidad. Y entonces, ¿qué se iba a celebrar en Jerusalén? La fiesta de la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? El recordatorio cuando Dios sacó a Israel del cautiverio egipcio, y lo hizo a través de un sacrificio, dice, con el cual ellos tenían que marcar con la sangre de ese cordero los dinteles de la puerta, para cuando el ángel de la muerte pase y vea la señal, no ingrese a esa casa, sino siga de largo. Eso es lo que se iba a celebrar, y por lo tanto no solamente había en Israel los judíos que vivían ahí, sino que mucha gente había llegado a ese lugar y estaban con esa expectativa. Entonces vamos a ver a partir de este momento que ir a Jerusalén no era una opción para Jesús, era una necesidad. Como venir a la iglesia, hermanos, no es para usted una opción, es una necesidad. Porque ¿quién lo necesita? ¿Dios lo necesita a usted o usted necesita a Dios? Nosotros necesitamos a Dios, porque separado de Él nada podemos hacer. Entonces yo tengo que situarme en la posición y entender, me es una necesidad tener un encuentro con Dios, porque como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo. Entonces yo estoy con el Señor conectado. ¿Para qué vengo? Para que en Cristo yo todo lo pueda hacer. Y entonces vamos a ver la lectura que del día de hoy vamos a tratar, que está en Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 11. La palabra de Dios dice así: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos y le dijo: id a la aldea que está al frente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traerlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijo: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces les dijeron, como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Dios bendiga su palabra. Vamos a desglosarla para poder entender. El carácter de Jesús dice que era un carácter manso y humilde. Y entonces Jesús fue intencionalmente a Jerusalén, porque vuelvo a repetir, iba a provocar algo en los líderes religiosos de ese tiempo y en la gente que estaba a su alrededor. Así que mire a la persona que está a su alrededor, porque el Señor va a provocar algo el día de hoy en su vida.
Marcos 10:45, dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Para qué vino Jesús? Para servir y dar su vida en rescate de muchos. ¡Qué bien! Se ve que están ahí al día con la palabra de Dios, me parece perfecto. Entonces, hermanos, pensemos un ratito en lo que va a acontecer ahora en Jerusalén. Dice que no solamente lo habían nombrado rey y que Jesús iba a entrar como rey. Digamos que esto sea Jerusalén y que Jesús iba a entrar, el rey. Pero no solamente dice venía a la humanidad ya como rey, sino que a partir de ese momento todo el manto de la plenitud, de la grandeza de Dios se reflejaba en el accionar de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que estaba entrando no solamente el rey, sino el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Príncipe de Paz, el Redentor de la humanidad, el Señor de la creación, el Dios Todopoderoso estaba haciendo su ingreso. Porque Él dijo, a mí mi vida nadie me la quita, yo la entrego. Y si la entrego tengo poder también para volverla a tomar. Entonces no venía simplemente un hombre, era Dios mismo anunciándonos a nosotros lo que iba a acontecer en ese lugar y lo que va a acontecer también en ese lugar. Así que prestemos mucha atención. Jesús dijo lo siguiente en Marcos 11, del 1 al 3, dice, Jesús envió a 2 de sus discípulos y le dijo, id a la aldea que está al frente de vosotros, y luego de que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traerlo, y si alguno le dijere, ¿por qué hacéis eso? Decirle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Entonces, aquí hay algo que nosotros tenemos que prestar mucha atención. ¿La orden de quién viene? De Dios. ¿Para quién? Para los discípulos. 2 de ellos. Una orden clara, una orden específica. Al frente van a encontrar un pollino, un burrito. Lo van a desatar y lo van a traer. Y si alguien le dice algo, van a decirle lo que yo les estoy diciendo. Entonces, si yo lo actualizo al día de hoy, puedo decir, por ejemplo, Juber y Leonardo, aquí en Metro, en el estacionamiento van a encontrar una camioneta azul marca Suzuki. Van a ir y la van a traer porque le van a decir que el Señor la necesita. Y ustedes van a decir amén. Yo sé que van a decir amén, como ustedes son así. Van a tomar su taxi, pero en el taxi van a estar mirando el uno al otro. Y vamos a ir allá. Y vamos a ver que hay mucha gente. Y a lo mejor vamos a ver la camioneta. Y voy a decir, hermano, anda tú, ábrela. No, tú tienes mejor pinta, anda tú. Y van a decir, a lo mejor si lo están robando, nos pueden meter preso. Mejor es decirle, ¿sabes qué? Llegamos al lugar y no estaba. Y nos regresamos. ¿Cuál sería la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Por qué los discípulos sí pudieron ir y por qué muchos de nosotros no podemos hacer lo que Dios dice? Bueno, la verdad de todo esto es que es muy simple. ¿Saben por qué los hombres de hoy no hacen caso a la palabra de Dios? Es porque ellos no han entendido que Dios tiene control de todo. Diga conmigo, Dios tiene control de todo. Y que si Él ha dicho algo que va a acontecer, así será. Porque en Dios es el sí y el amén. No hay otra forma. Pero nosotros nos complicamos la vida pensando en que cómo va a ser posible. No puede ser tan simple, no puede ser tan difícil. Mucha gente dice, ser cristiano qué difícil, cuando en realidad ser cristiano es lo más fácil que puede haber. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo hizo todo, dice la Escritura. ¿Qué hizo Dios? Todo. Solamente que nosotros no lo entendemos. O mejor dicho, no le creemos. Estos hombres dice que fueron al lugar donde el Señor le había dicho. Pero recuerde lo siguiente.
Jesús fue muy específico. Si alguien les pregunta, ¿qué estáis haciendo?, digan lo siguiente: que el Señor lo necesita. ¿Por qué digo esto y hago esta mención? Libro de Deuteronomio capítulo 4 verso 2. Dice lo siguiente: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, qué importante, hermano, hermana, en esta noche podamos nosotros entender que cuando nosotros recibimos la dirección de Dios y hacemos lo que Dios nos dice en su palabra, entonces vamos a provocar lo que está en el cielo aquí en la tierra. No podemos aumentar. No es que Dios me dijo que a lo mejor así, asá, asá. No. Sé claro. Dios ha dicho y punto. De esta manera, y no añadas ni quites nada más. No quieras ayudar a Dios. Porque si tú quieres ayudar a Dios, no vas a provocar lo que Dios quiere que sea provocado. Dios te quiere utilizar, pero a mí, así como soy. Sí, así, a ti así como eres. Muchos dicen, no, cuando cambie voy a ser utilizado por el Señor. No es así. Tenemos que creer en la palabra de Dios, hermanos, y tenemos que entender, porque esto es lo que Dios quiere en esta hora. Dios ya lo dijo y Dios ha venido a provocar y a desatar ese poder en nuestra vida. Cuando nosotros obedecemos a Dios sin aumentar las palabras, entonces ocurrirá lo que Dios ha dicho que va a ocurrir. ¿Saben por qué? Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Diga conmigo: ayer, hoy y siempre. Quiere decir que Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y entonces cuando el Señor dice algo, nunca te va a meter a ti en problemas. Nunca el Señor te va a pedir que hagas algo que sabe que tú no vas a poder hacer. O si te pide algo extraordinario, es que el Señor ya se encargó de preparar todo de antemano para que tú puedas cumplir con ese propósito. Por eso la palabra de Dios nos dice lo siguiente, que nosotros tenemos que entender. Jesús sabía y tenía pleno control de todo lo que acontecería en Jerusalén. Él conocía la voluntad de su Padre, que era buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando Jesús dio la orden, dice la Escritura que todo sucedió conforme Él lo había determinado. Fue Dios, hermanos, quien alineó, dice, el tiempo, el momento, para que su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se cumpla. Es Dios quien está alineando el tiempo, el momento en la iglesia, la misión cristiana en nuestra casa, para que su buena voluntad se cumpla en la vida de cada uno de ustedes. Yo tengo una palabra que dice son 3 meses, pero en 3 meses grandes cosas el Señor va a hacer. Pero para aquellos que hagamos lo que Dios dice que tenemos que hacer, y no aumentar y no quitar, simplemente hacer lo que Dios ha dicho que debemos de hacer. Y entonces Dios está alineando, dice, porque hace 500 años atrás, antes de que Jesús viniera, ya Dios había preparado un burrito en un lugar específico, en un tiempo específico, para cumplir una tarea específica. Hace más de 2000 años atrás, el Señor pensó en nosotros y nos trajo a este tiempo, a este lugar, a este momento específico, para que usted y yo cumplamos el propósito que Dios tiene para su vida. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Dios las va a crear o ya las creó? Dice, de antemano. Ya están listas ahí. ¿Para qué? Para que se cumplan en su vida. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios haya tratado identidad, propósito y destino, Él se aseguró de enviar todo lo que tú necesitas de antemano para que esto se cumpla en tu vida. ¿Puede usted entender esto? Dios ya lo preparó. Lo que pasa es que usted
y me pasa a mí también, que somos como Tomás, queremos ver y después creer. Pero el Señor dice, primero cree y después ve. Por eso se llama fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no ves, pero que sabes que es una realidad. Y entonces los discípulos fueron a este lugar y encontraron conforme lo que Dios le había dicho que iban a encontrar. Marcos 11:6. Entonces encontraron también a la gente que le dijeron, hey, ¿qué están haciendo? Y dice la Escritura que cuando ellos voltearon, les miraron, les dijeron, como Jesús le había dicho, el Señor lo necesita y cuando termine te lo devolverá. Y suficiente. Dice que Jesús, que había preparado la gracia que llegó a la vida de esas personas de antemano, al escuchar que el Señor lo necesitaba, ¿qué hicieron ellos? ¡Wow! El Señor vino a mi vida y dice que necesita algo de mí. Inmediatamente, todo para el Señor. Todo para el Señor. Y esta es la parte que también, en la cual usted y yo tenemos que entender. Aunque Jesús era dueño de todo, ¿no es así? Dios es dueño de toda la creación. Todo fue hecho por Él y para Él. Dice que Él es dueño de todo. Diga conmigo todo. Él es dueño de todo. Pero aún siendo dueño de todo, dice, Él se limitó hasta el punto de no tener nada. ¿Cómo, pastor, que no tenía nada? Jesús no tenía nada, dice. ¿La Escritura acaso no nos dice que las zorras tienen su cueva, las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza? Jesús se limitó totalmente. ¿Sabes por qué? Para darte a ti el privilegio de poder servirle. Todos tenemos la capacidad de servir a Dios. Porque aún siendo dueño de todo, Él decidió desestimarlo para que tú le puedas servir. Pero solamente que tienes que reconocer que la vida le pertenece a Dios. Tu salud le pertenece a Dios. Tus hijos le pertenecen a Dios. Tu economía le pertenece a Dios. Tu destino le pertenece a Dios. Y entonces cuando sabes que todo le pertenece a Dios, honrarlo no es ningún sacrificio, sino más bien honrarlo es un privilegio. Señor, todo lo entregaste por mí. Todo el oro del mundo no alcanzaría para pagar el rescate de mi alma, pero tú lo pagaste tomando mi lugar. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no darte lo mejor? El Rey está pasando y nos está dando la oportunidad a nosotros de poder honrarlo, de poder servirlo. Los discípulos pusieron, dice, después de traer el pollino, yo me imagino a los discípulos, porque ¿cuántos conocen cómo es un burro? ¿Saben por qué le dicen burro, no? Porque son necios, tercos, testarudos, ¿sí o no? Dice que la gente, inclusive nos tocó una vez en un viaje, que estábamos regresando de Huánuco, que en plena carretera un burro se había plantado a la mitad de la pista, no dejaba pasar a nadie. Y la gente venía, lo molía a palos y no se movía el burro. Ni le metían el carro y el burro seguía ahí terco. Hasta que solito se levantó y se retiró. Pero sin embargo, miren lo que ocurrió. Y hoy yo la mañana le puse un nombre a este burrito, que no dice la historia, pero vamos a ponerle un nombre simpático. Se llama Poncho, vamos a ver. Y entonces vinieron los dos discípulos y dijeron, Poncho, mira lo que va a ocurrir. El Señor te escogió, pensó en ti hace más de 500 años atrás y te trajo a este momento. ¿Sabes por qué? Porque en tus lomos tú vas a llevar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Quieres tú servirle? Y el burro, ni perezoso, dijo, desátame que me voy contigo, porque yo voy a servirte. Pero qué triste es ver cuando muchos cristianos reciben una palabra de parte de Dios y le dice, sírveme, y ellos no están dispuestos a servir a Dios.
La pregunta es, ¿quién es más burro? ¿Quién es más terco? ¿Quién es más necio? Y la Escritura habla de dos burros que están ahí escritos en la palabra de Dios. El burro de Balán. No el burro de Balán, sino el burro que tenía Balán y que le salvó la vida a él. Y este burrito que llevó en sus lomos a nuestro Señor Jesucristo. Y están escritos en la palabra de Dios para recordatorio nuestro. Y hoy el Señor nos está brindando a nosotros la oportunidad de poder adorarle y servirle también a Él. Entonces dice que cuando Jesús llegó, ustedes saben, aquellos que han montado burro, que es duro, pues no, sus columnas y eso, y sus lomos bien duros. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Porque el maestro va a montar, el rey va a subir a la cabalgadura. ¿Qué hicieron? Se sacaron lo mejor. ¿Y qué era lo mejor? Su manto. Ese manto que los cubría, que los protegía, ese manto que era su seguridad en las noches frías, en los tiempos de lluvia, lo acomodaron y lo pusieron para que el Señor montara en ellos. En otras palabras, le estaban adorando. Y al verlo la gente, ¿qué hizo? Si ellos se sacan el manto, nosotros también. Comenzaron a tirar sus mantos para que el Señor comience a pasar en ese pollino. Y de repente comenzaron a cortar ramas, y de repente comenzaron a cantar y comenzaron a adorar a Dios. Cada uno adoró al Señor dándole lo mejor. Diga conmigo lo mejor. Lo mejor es nuestra adoración para Dios. Cada uno con lo que tiene. Cada uno con su talento, con su tiempo y con su tesoro. Así que cuando usted venga a este lugar, hermano, venga con lo mejor, con la mejor predisposición de darle a Dios el tiempo para poder escuchar su voz, para recibir una palabra del Señor. Venga y le dé a Dios su mejor alabanza, su mejor adoración, su mejor ofrenda, su mejor diezmo. La mejor sonrisa. ¿Por qué? Porque usted está adorando a Dios. Usted no viene a tener un encuentro conmigo. Usted no viene a encontrarse con la hermanita y sí, es bonito todo eso. Pero es mucho mejor estar situado, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque a Él es nuestra alabanza y a Él es nuestra adoración. Así que en esta noche, hermano, hermana, había una alabanza que sonaba y que decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Le pregunto a usted en esta noche, ¿está usted dispuesto a entregarle a Dios su mejor adoración? ¿Sabe por qué? Porque el Rey está pasando. Salmo 118, verso 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Hermanos, la palabra Hosana en la traducción hebrea significa sálvanos ahora. Cuando la gente cantaba Hosana, le estaba diciendo: Señor, sálvanos ahora. Cuando nosotros decimos Hosana, le estamos diciendo: Señor, hágase tu voluntad como es en el cielo, aquí en la tierra. Porque ¿cuál es la voluntad en el cielo? Que ninguno se pierda. Mi esposo, mi esposa, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hijos, mis sobrinos, mis nietos, que ninguno se pierda. Ese es el deseo de Dios. Le pregunto, ¿usted conoce de verdad a Jesús? ¿Ha aceptado su señorío? Muchos de los que estaban en ese lugar solamente conocían a Jesús de oídas, mas no lo habían aceptado como su Rey y Salvador. Y Jesús sabía que había llegado el tiempo. Diga conmigo la palabra tiempo. El tiempo ha llegado. El momento de que el plan perfecto de Dios acontezca es hoy y es ahora. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios Padre en este tiempo para esta iglesia. Para que usted sea de bendición para todas las familias de la tierra. Para eso Jesús entregó su vida.
Para eso el Señor te predestinó desde la fundación de los tiempos. Pero a mí, ¿cómo que el Señor antes de la fundación del mundo ya pensó en mí? Porque vuelvo a repetir, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él tiene un plan maravilloso y un destino hermoso para la vida de cada uno de ustedes. Le pregunto, ¿cuál fue la expectativa que te trajo el día de hoy? ¿Qué esperas que Dios haga por ti? Póngase de pie. Porque tal vez, como vimos en ese lugar, había gente que tenía expectativas diferentes. Y Dios no actúa como nosotros pensamos. Él tiene un plan perfecto. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Él quiere salvarte a ti y los tuyos. Cierra sus ojos, piensa en Jesús. ¿Cuánto estamos orando verdaderamente? Señor, venga a tu reino, aquí en la tierra. Hoy que recordamos que el Rey está entrando, Señor, hemos venido a darte nuestra mejor adoración. Escucha nuestra oración, Señor Dios. Si hemos pecado contra ti, te pedimos perdón. Límpianos con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Y Señor, prepáranos para ese encuentro maravilloso en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra ha sido predicada. Obra en cada corazón, conforme a lo que tú esperas, Señor, en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, yo los bendigo. Amén y amén.